Hola mis queridos niños, continuamos con el proyecto de mensual número 1 y en esta ocasión tenemos la semana 2 y realizaremos la actividad número 3 denominada Crisis Política en la primera mitad del siglo XX, la Gran Depresión de 1929. Depresión pues está llamada como algo decreciente, ¿no es cierto? Algo que va de bajada, algo que va de pérdida. ¿Sabías que la Gran Depresión de 1929 tuvo efectos devastadores en el mundo? El impacto fue menor en el Ecuador comparado con otros países de América Latina, pero al mismo tiempo al país le tomó más tiempo recuperarse. La crisis económica de los años 30 también generó inestabilidad política, al punto de registrarse 12 gobiernos entre 1929 y 1938. Bien, mis queridos estudiantes, imagínense 12 presidentes durante esos 9 años. En los años 20 se especializaron en la producción de algodón, café y caña de azúcar, es decir, que fue un año muy fructífero. En los años 30, en cambio, debido al incremento de los precios del oro, todo el oriente se volcó al comercio del oro como antes lo habían hecho con el caucho. En los años 40, el monopolio de los hacendados sobre el trabajo indígena entró en crisis por la competencia y las nuevas oportunidades de trabajo que brindaron la explotación petrolera y la educación más igualitaria. Claro, pues ya las personas tuvieron más conocimiento, se preparaban un poco más y ya ellos empezaban a buscar mejores situaciones de vida. Dice, como primera actividad vas a completar la siguiente tarea denominada Leo, pienso, me pregunto. Leo, escribe las ideas principales y secundarias sobre la crisis económica de la primera mitad del siglo XX. Las ideas que se escogieron fueron: miren, ¿recuerdan ustedes sobre el impacto de la crisis económica? Que fue menor en el Ecuador, pero muy devastador en otros países de América Latina y el mundo. Bueno, producto de esto dice que se generó una gran inestabilidad política. También hablaban de que luego que durante los años siguientes surgieron grandes cambios radicales como en los años 20 se especializaron en la producción de algodón, café y caña de azúcar. En los años 30, por la subida del oro, toda la gente del oriente se volcó a su comercialización. Y en los años 40 se generaron nuevas oportunidades de trabajo gracias a la explotación petrolera y a la educación más igualitaria. Bueno, mis queridos estudiantes, aquí yo quisiera explicarles algo antes de que ustedes pasen a contestar las preguntas. Bueno, al hablar nosotros de justamente una depresión como tal, de lo que había en esa época surgido, pues les recuerdo que esto se dio debido a que muchos años hacia atrás, por los años de justamente 1920 del siglo XX, pues estas personas que ustedes ven aquí eran grandes y exitosos bancarios. Ahí ustedes ven la palabra América Bank, no sé si ustedes podrían ver ahí, American Union Bank. Bueno, estos eran unos banqueros. Estas personas tuvieron que aprovechar el gran negocio de su vida, porque Estados Unidos, siendo un país con mucha potencia mundial, que creaban y exportaban materia prima para la industria y la ganadería, para todo aquello que ellos tenían como movimiento en su población, y su enriquecimiento se daba justamente al crecimiento de la bolsa de valores. Pues este gran país no se dio cuenta que muchas personas ya no tenían la misma confianza en seguir invirtiendo su dinero, porque recuerden ustedes que ellos ganaban mucho, invertían poco y les entregaban bastante cantidad de dinero. Entonces ese fue un negocio muy próspero para ellos, pero tuvo una época en la que cayó en crisis, justamente debido a que la desconfianza se vio que ya no habían compradores de esos valores. Por lo tanto, cayó en una gran crisis y ahí fue que se depreció, es decir, se bajó los valores y cayó esto, surgiendo un gran problema, no solamente para Estados Unidos, porque recuerden ustedes que esto pasó en la crisis de todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces esta crisis económica, hablando no solamente de Estados Unidos, sino también de Europa y de Asia, pues bueno, ¿qué tal si nosotros ahora pues nos damos cuenta que hace tantos años y que ahora se puede dar algo debido a que en todo el mundo por esta situación sanitaria de emergencia como fue con la pandemia ha dado crisis también a la falta de desempleo?
incluso hay, créanse, bastante pobreza. Entonces, miren todo esto, mis queridos estudiantes, yo les quería hacer un remember para que ustedes antes de que, aquí les voy a poner las respuestas, ustedes antes de que ustedes escriban, tienen que analizar y entender que, como dice aquí, que el impacto de la crisis económica fue menor en el Ecuador, pero no deja de ser devastador en otros países de América Latina y el mundo, como lo que estamos pasando ahora. Miren, el impacto, y bueno, por la pandemia de este momento de necesidad o de urgencia sanitaria que tenemos que ahora cambiar, no solamente América Latina, sino todo el mundo, cambia su forma de vida, cambia incluso su estabilidad económica. Bueno, también ahora nosotros vemos que está pasando eso, pero en cambio en esa época fue justamente por la depresión económica que existió. Producto de esto también dice que se generó una gran inestabilidad política. Ojalá que no nos pase a nosotros, pero imagínense en aquella época que surgieron 12 presidentes en 9 años, es bastante, ¿verdad? Inestabilidad política. Luego dice que durante los años siguientes surgieron grandes cambios radicales. Claro, al ya ver que esto decayó, entró en una depresión económica, ¿qué es lo que hicieron? En los años 20 ya se especializaron en la producción de algodón, café y caña de azúcar. Es decir, ya se dedicaron ellos y también fue un año muy bueno para ellos porque se dedicaron a esa producción y fue exitosa esa época. Luego dice que en los años 30, por la subida del oro, toda la gente del Oriente se volcó a su comercialización. Miren cómo durante todo el tiempo, años tras años, se han venido pues cambiando los tiempos y cada persona, de acuerdo a su momento, pues ha tenido que mejorar su situación económica. A ver, antes que vayamos acá, aquí dice que en los años 40, otra vez voy a regresar, dice aquí, en los años 40 se generaron nuevas oportunidades de trabajo gracias a la explotación petrolera y la educación más igualitaria. Miren, ya vamos pasando de los 20, de los 30, de los 40 y ya los tiempos han ido mejorando, ¿no es cierto? Con todos nuestros déficits y todas nuestras caídas, pero el Ecuador y asimismo el mundo ha venido superando todo aquello. Esperemos que también podamos superar esto que actualmente estamos pasando. Continuemos, mis queridos estudiantes. Dice aquí, pienso, ¿cómo influyó la economía en la crisis económica? Bueno, aquí les dejo aquí. La economía influyó mucho en la crisis económica. Ciudades de todo el mundo se vieron gravemente afectadas, especialmente las que dependían de la industria pesada y la industria de la construcción. La agricultura y las zonas rurales sufrieron la caída de los precios de las cosechas, que alcanzó aproximadamente un 60%. Hablando ya de la depresión económica a la cual estábamos explicando. Dice aquí, ¿cuáles crees que fueron las causas para tener 12 presidentes en 9 años? Bueno, la principal causa se debió a la inestabilidad política que existía en esos años, lo cual provocó una sucesión inestable de presidentes. Porque no se puede como que satisfacer a todas las personas, ¿verdad? Entonces es duro el trabajo. ¿Cómo afectaría la crisis política en la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas? ¿Cómo creen ustedes que afectaría? Pues, como estamos viendo nosotros, en aquella época afectó a todos los sectores de nuestro país, especialmente al sector económico, ya que al existir una estabilidad política, el mercado productivo se desestabilizaría y esto ocasionaría especulación y alza de precios en los productos básicos, lo que generaría protestas, huelgas y vandalismo. A veces, chicos, nosotros observamos en la televisión cómo en pequeños situaciones de crisis que sí se ha encontrado el país y ustedes han sido testigos, han existido todo esto que se llama vandalismo, huelgas y protestas, que es duro y que es triste para la vida de los ecuatorianos y creo que de todas las ecuatorianas también, ¿verdad? Entonces, chicos, tenemos que conocer bastante de la historia y analizar la importancia que tiene de saber cuidar lo que tenemos y valorar a nuestros padres, ¿verdad, mis niños? Por su trabajo y su esfuerzo. Luego dice aquí, me pregunto, ¿qué preguntas o interrogantes tienes sobre el tema? Dice, plantea 5 preguntas como mínimo. Solo que las plantees, no tienes que contestarlas. Primero, ¿dónde empezó la Gran Depresión de 1929? Segundo, ¿cuáles fueron las causas de la Gran Depresión? Tercero, ¿cuáles fueron las consecuencias de la crisis de 1929? ¿A qué se le llamó el Martes Negro? ¿A qué periodo se le llamó los felices años 20?
Ok, mis queridos estudiantes. Solamente a modo de pregunta, no las contesten, ¿no? Dato curioso, la inestabilidad provocó movilizaciones desde abajo. La característica más relevante de esta etapa fue la insurgencia social. Vamos a parar aquí un poquito antes de avanzar, porque nosotros vamos a escuchar un poquito lo que es insurgencia social. Nosotros ya habíamos conversado que toda esta inestabilidad o crisis, y al darnos cuenta que no existiría un control en los precios de los productos básicos y que existirían huelgas y protestas, pues esto es un levantamiento o insurgencia social. Cuando las personas, pues todos los individuos, por encontrarse insatisfechos o por encontrarse con desigualdad o el rechazo o la falta de atención o la deshonestidad entre todo lo que se ve, pues hacen o piensan que de esta manera, haciendo un levantamiento o creando la insurgencia social, pues lograrían en esa época, pues, que hayan cambios, ¿verdad? Entonces, mis queridos estudiantes, se dieron cuenta ustedes que, como aquí dice, nuevas corrientes sindicalistas, es decir, ya aquí se estuvieron planteando que existían justamente personas que se dedicaban a, pues, crear lo que es ya llamado el Código de Trabajo. Como tal, aquí si continuemos, dice aquí que en julio de 1944 se creó el Código de Trabajo. Pocas semanas antes del cambio político, se constituyó la Confederación de Trabajadores del Ecuador, CTE, y en agosto se fundó la Federación Ecuatoriana de Indios, FEI. Bien, mis queridos estudiantes, ahora dice que ustedes tienen que, como segunda actividad, pues color, símbolo, imagen. Aquí ustedes van a poner un color que, como ustedes ven, van a escoger un color que represente la insurgencia social de los años 20 y 40. Bueno, aquí se pone el color rojo, puesto que es muy representativo y lo encuentran en muchas organizaciones sociales, es decir, hay organizaciones que tienen el color rojo en sus banderas o como símbolos, ¿verdad? Luego dice aquí que crean un símbolo. Pero antes de avanzar a ese símbolo, ¿ustedes creen que el color rojo se da a causa de qué? A ver, vamos a pensar un poquito. El color rojo, ¿a causa de qué? A causa de la lucha, a causa de la manera de que la sangre, quizás que no es correcto, pero al luchar y al mover y al pelear por estos cambios, por estas leyes que sean de igualdad, pues eso es lo que representa la sangre. Por eso es la lucha, por lo tanto es lo que quería aclararles. Ahora dice que era un símbolo que represente las organizaciones sociales de esta época. Bueno, en las organizaciones sociales ustedes ya pueden ver que hay dos manos juntas que se están tomando entre sí, porque bueno, representan la unión y la fuerza de todos los miembros que conforman una organización social. ¿Ok? Luego dice, como finalmente, imagen. Escoge una imagen que mejor recoja la conquista social. En este caso se escogió la siguiente. Mire, ustedes pueden encontrar muchas en Google o aquí pueden dibujar los puños que están rompiendo cadenas. Recuerden ustedes que esa es una forma de que ya estamos pues siendo libres de esa esclavitud, que bueno, ya no estamos en aquella época donde los españoles nos conquistaron y ellos eran los que nos tenían con su yugo español, recuerden. No, ahora ya el Ecuador, pues entre todos, pues tenemos que tener la misma igualdad y ahora es eso lo que representa, ¿no es cierto, mis niños? Bueno, con estas actividades hemos terminado. Recuerda, dice aquí, que los movimientos organizados sociales se crearon con el fin de alcanzar ciertos propósitos que generalmente es por una causa social. Dice, nos veremos en la próxima actividad, mis queridos estudiantes. Gracias, chicos.